Buenos días, estudiantes. El tema del día de hoy son las fracciones mixtas. Pero antes de empezar la clase, vamos a copiar lo siguiente en nuestros cuadernos. Primero veamos qué es una fracción impropia. Una fracción impropia es aquella en la cual su numerador es mayor a su denominador, como por ejemplo las siguientes fracciones. 10 tercios, en donde observamos que el numerador, que es 10, es más grande que su denominador, es decir, 3. 43 doceavos. En este caso, 43 nuevamente es más grande que 12, es decir, que su numerador. Y finalmente, 150 sobre 24, en donde su numerador, que es 150, es mucho más grande que su denominador, es decir, 24. Por favor, vamos a anotar esto en el cuaderno. Veamos la siguiente imagen. En esta imagen nos muestra que tenemos dos unidades, las cuales se encuentran divididas, cada una de ellas en 4 partes iguales. En esta primera unidad se han tomado todas las porciones y en la segunda se han tomado únicamente 3, dejando una libre. Entonces, ¿cómo expreso fraccionariamente esta cantidad? Entonces, es necesario utilizar una fracción impropia, ya que no puedo utilizar una fracción propia en donde el numerador es menor o igual a su denominador, porque en este caso ya he tomado una unidad y he tomado 3 porciones de otra unidad, de manera que lo voy a expresar de la siguiente forma. Primero, en el denominador siempre voy a colocar la cantidad de veces que he partido cada unidad. En este caso la he dividido por 4 partes iguales. Entonces coloco el número 4. Y en la parte superior se cuentan cuántas porciones he tomado en total de estas dos unidades en este caso. Entonces, ¿cómo contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cuartos. De manera que esta es la fracción que representa o que expresa esta cantidad. Es decir, una fracción impropia, en donde nuevamente observamos que su numerador es mayor a su denominador. Sin embargo, esta no es la única forma para expresar esta cantidad, ya que podemos utilizar las fracciones mixtas para expresar esto mismo. Vamos a copiar esto en nuestros cuadernos. Entonces, un número mixto es una forma de expresar una fracción impropia. Por favor, vamos a anotar esta definición en nuestros cuadernos. Veamos ahora cómo convertir una fracción impropia a una fracción mixta. Utilicemos como ejemplo la fracción anterior, 7 cuartos, y la vamos a convertir en una fracción mixta con el siguiente procedimiento. Lo que vamos a hacer para convertir fracciones impropias a fracciones mixtas es una división entre el numerador y el denominador de la siguiente forma. Entonces, 7 dividido entre 4. Y realizamos adecuadamente el procedimiento. ¿Cuántas veces está 4 en 7? Una vez. Entonces, 1 por 4 es igual a 4 y lo sustraemos del número 7, de manera que nos da 3. Y como vemos, 3 no es más grande que 4, de modo que no podemos seguir dividiendo con números enteros, de manera que ahí termina nuestra división. Entonces, observamos que se nos generó un residuo y un cociente. Entonces, estos números son importantes
para la fracción mixta que vamos a colocar en esta parte. Entonces, atención, el residuo va a ser el numerador de mi fracción mixta. El divisor, en este caso el número 4, va a seguir siendo mi denominador. Y por último, el cociente, que fue el número 1, va a ser la parte entera de esta fracción mixta y se coloca adelante de esta forma de la fracción que hemos colocado acá en esta parte. Y de esta forma he convertido una fracción impropia a una fracción mixta, en donde el nombre de mixto viene porque hay una parte entera y una parte fraccionaria en un mismo número. Por favor, vamos a anotar esto en el cuaderno. Realicemos ahora el siguiente ejercicio. Vamos a convertir la fracción impropia 20 tercios a una fracción mixta. Vamos a utilizar el mismo procedimiento que utilizamos anteriormente, de modo que vamos a dividir su numerador entre su denominador. Entonces sería 20 dividido entre 3, de esta forma. De modo que empecemos. Entonces, ¿cuántas veces está 3 en 20? Pues 6. 6 por 3 es igual a 18. De manera que sustrayéndolo del número 20 nos va a dar como resultado el número 2. Y como vemos, el número 2 es más pequeño que el 3, es decir, que su residuo es más grande que su divisor. Entonces, ahí terminó la división, ya que no se puede dividir más con números enteros. Y eso es lo que busca la fracción mixta, que se utilicen solamente números enteros. Entonces ya lo podemos expresar en una fracción mixta de la siguiente forma, en donde su residuo, que es el 2, va a ser el numerador. El divisor, que es 3, va a seguir siendo el denominador, y el 6, que es el cociente, va a ser la parte entera de la fracción mixta y se va a colocar en la parte de adelante. Y de esta forma hemos convertido la fracción impropia 20 tercios a una fracción mixta 6 2 tercios. Por favor, vamos a anotar esto en el cuaderno. Por último, vamos a convertir esta fracción impropia, que es 115 cuartos, a una fracción mixta. Vamos a realizar el mismo procedimiento, es decir, vamos a dividir su numerador por su denominador, de manera que nos va a quedar 115 dividido entre 4, de esta manera. Y comenzamos a dividir. Entonces, primero, el 1 no está, entonces empezamos con el 11. ¿Cuántas veces está 4 en 11? Pues 2 veces. De manera que 2 por 4 es igual a 8 y lo sustraemos del número 11. De esta manera. Entonces 11 menos 8 es igual a 3. Y bajamos el número 5. Ahora, ¿cuántas veces está 4 en 35? Entonces está 8 veces. Porque 8 por 4 es igual a 32. Y lo sustraemos de 35. De manera que 35 menos 32 es igual a 3. Y como vemos hasta acá, 3 es menor, o sea, el residuo es menor que su divisor. Entonces no vamos a seguir dividiendo, ya que lo que se busca son números enteros. Entonces hasta ahí terminamos nuestra división. Y ahora ubicamos estos números de
el residuo, divisor y cociente en la fracción mixta, de esta forma. Entonces, el residuo va a ir nuevamente en el numerador, es decir, 3. El divisor en el denominador, 4. Y la parte entera va a ser el cociente, es decir, 28 iría en esta parte, de esta forma. Así que la fracción impropia 115 cuartos se convierte a la fracción mixta 28 3 cuartos. Por favor, vamos a copiar esto en el cuaderno. Ahora vamos a convertir una fracción mixta a una fracción impropia, es decir, a una fracción en donde su numerador sea más grande que su denominador. Tenemos la siguiente fracción mixta, 2 1/3, y la vamos a convertir a una fracción impropia. Entonces vamos a realizar el siguiente procedimiento. Entonces colocamos una raya fraccionaria de esta forma. Abajo vamos a colocar el denominador, es decir, 3. Y en la parte superior de la raya fraccionaria vamos a colocar lo siguiente. Primero, vamos a multiplicar la parte entera, es decir, 2, por su denominador, es decir, 2 por 3. ¿Listo? Primero vamos a multiplicar esto. Y después vamos a sumar su numerador. Y después vamos a sumar su denominador de esta forma. Así que vamos a realizar estos procedimientos. Colocamos nuevamente nuestra raya fraccionaria, de modo que 2 por 3 es igual a 6, más 1 sobre 3, de esta forma. Y realizamos la respectiva suma. 6 más 1 es igual a 7, y colocamos la raya y colocamos el respectivo denominador. De manera que 7 tercios o 7 sobre 3 es la fracción impropia a 2 1/3, que es la fracción mixta. Por favor, vamos a copiar esto en el cuaderno. Realicemos ahora la siguiente conversión de fracción mixta a fracción impropia, en donde nuestra fracción mixta es 8 4/5. La vamos a convertir a una fracción impropia. Entonces lo vamos a hacer con el mismo procedimiento con el cual realizamos el ejercicio anterior. Entonces, primero colocamos el mismo denominador debajo de la raya fraccionaria, es decir, el número 5 en este caso. Y arriba, primero vamos a colocar la multiplicación entre la parte entera y el denominador de la fracción mixta, es decir, 8 por 5. Y después le sumamos su numerador, es decir, 4. Ahora resolvemos primero la multiplicación en la parte superior, es decir, 8 por 5 es igual a 40. Y se coloca los demás, tanto el numerador como su denominador. Y realizamos la respectiva suma, es decir, 40 más 4 es igual a 44, y se divide entre o está sobre su numerador, que es el número 5. Por favor, vamos a anotar esto en nuestros cuadernos. Realicemos por último el siguiente ejercicio, el cual vamos a convertir esta fracción mixta a una fracción impropia. En este caso es 15 5 sextos, y la vamos a convertir a una fracción impropia. Realizamos el mismo procedimiento, colocamos nuestra raya fraccionaria y en el denominador colocamos el mismo, es decir, 6 nuevamente en este caso, o para este caso.
Arriba vamos a colocar la multiplicación entre la parte entera y su denominador. En este caso, 15 por 6. De esta manera. Y le sumamos su numerador, en este caso 5. Colocamos nuestra raya fraccionaria y realizamos la multiplicación. 15 por 6 es igual a 90 más 5 sobre su denominador, que es 6. Y finalmente realizamos la respectiva suma. 90 más 5 es igual a 95 sobre 6. Y de esta forma hemos transformado una fracción mixta a una fracción impropia. En este caso 15, 5 sextos a 95 sextos. Por favor, vamos a anotar esto en el cuaderno. Ahora los invito a desarrollar la guía de trabajo que ya se encuentra en la plataforma. Muchas gracias por la atención, espero que la clase haya sido de su agrado, nos veremos en una próxima ocasión.